principio, gracias por estar y gracias por soportar todo lo particular que tuvo todo este camino de la tesis. El título es Dinámica de cavidades proteicas, flexibilidad y cambios conformacionales, y voy a ir empezando. Tuvimos varios objetivos. En principio fue relacionar la dinámica de la cavidad de una proteína con la dinámica global. Con dinámica global nos referimos tanto a las fluctuaciones en torno a un conformero como a los cambios conformacionales, intercambios de conformeros. También nos propusimos relacionar variaciones de volúmenes con direcciones predefinidas de relevancia biológica. Ahí vamos a hablar de eso. Y al mismo tiempo caracterizar numéricamente lo que es, qué es la flexibilidad de las cavidades. Para todo esto es necesario detectar la cavidad o las cavidades, definirlas correctamente y calcular su volumen. Al mismo tiempo, este cálculo debe ser lo suficientemente robusto como para poder detectar sus cambios a lo largo de la dinámica de la cavidad. Finalmente, también nos pusimos como objetivo hallar dinámicas comunes y diferenciales de distintos conformeros, y que estas dinámicas caractericen a estos conformeros y se pueda, quizás también llegado el caso, identificar a los conformeros por sus dinámicas. Los métodos utilizados por el lado del estudio de la dinámica fueron el análisis de modos normales, utilizando el modelo de Isotropic Network Model, y al mismo tiempo realizamos dinámicas moleculares, de las cuales obtuvimos componentes principales y fueron analizados bajo el modelo de análisis cuasi-armónico, de modo tal que en ambos casos descomponemos las fluctuaciones de la proteína con distribuciones individuales, ya sean modos normales o modos de PCA, y obtenemos siempre un espacio vibracional de la proteína. Repasando ambos métodos, ANM, Isotropic Network Model, en el caso de análisis modos normales, comienza con una proteína, la cual es modelada como un conjunto de nodos. Estos nodos van a estar ubicados en los carbonos alfa, y cada nodo va a representar un residuo, con el beneficio de la reducción del costo computacional que esto implica, una reducción más o menos en un orden de magnitud. Los nodos representarán a los residuos, y las interacciones de los residuos estarán representadas por resortes que conectarán esos nodos. Por lo tanto, las interacciones serán modeladas como interacciones armónicas, con una constante gamma para esos resortes. La constante gamma se intentará ajustar para reflejar el tipo de interacción que tenían originalmente esos residuos. Entonces, al mismo tiempo, no todos los residuos van a estar conectados con todos los residuos, sino que va a haber un radio de corte, un RC, alrededor de cada residuo, que limitará qué residuos están conectados y cuáles no. Esta característica de ANM, de asignar un potencial armónico para todo el conjunto, para la proteína, para el sistema. Y al mismo tiempo una segunda característica, que es la de asumir que la posición de partida, ya sea de RMN o de rayos X de la proteína, es al mismo tiempo el mínimo global de energía. Estas dos grandes, si bien grandes simplificaciones, satisfacen lo que asume el modelo de análisis de modos normales en un principio, cuando se realiza la expansión de Taylor, y por lo cual, si bien estas simplificaciones son grandes, ya hay numerosas publicaciones a lo largo de todos los años sobre el éxito del modelo de ANM para reproducir movimientos colectivos de baja frecuencia, aquellos que son de alta relevancia biológica. Paralelamente, realizamos análisis de componentes principales a partir de dinámicas moleculares, de las cuales obtuvimos todas las imágenes, los frames, y calculamos las covariancias en los desplazamientos de todos los átomos, de todos los pares de átomos posibles. Se diagonaliza la que se llama C, las covarianzas, y se obtiene un conjunto de autovectores y un conjunto de autovalores. Cuando se realiza sobre esto, cuando se ponderan estos desplazamientos de los átomos por sus masas,
se realiza lo que se llama un análisis cuasi armónico. Y ahí se entiende que el desplazamiento de la proteína a lo largo de estos autovectores es armónico y la frecuencia de esa vibración armónica está dada por los autovalores. Al igual que en el caso de análisis modos normales, en PCA no se suelen utilizar, y no es el caso de esta tesis, todos los átomos, sino que utilizando solamente los carbonos alfa ya se obtiene una buena descripción de la vibración y de nuevo se reduce la complejidad computacional, no la complejidad computacional, sino el costo computacional en un orden de magnitud. Paralelamente, tenemos las herramientas y los métodos para estudiar cavidades. En principio, como habíamos dicho, tenemos la definición. En la definición empezamos a utilizar quizás el algoritmo más simple de geometría computacional, que es el caparazón convexo o el convex hull. El convex hull es para un conjunto de puntos, en este ejemplo de 2 dimensiones, es el polígono convexo más pequeño que contiene a todos los puntos. Entonces, mirando este ejemplo, si uno se imaginase que estos son clavos en una mesa que estamos mirando desde arriba, si uno pusiera una bandita elástica o un hilo enrollado alrededor de todos esos clavos, la bandita elástica o el camino de ese hilo, lo que va a terminar formando es el caparazón convexo. Que son 2 dimensiones. El caparazón convexo se puede definir en n dimensiones. Así que también sirve para el caso de proteínas. Es una primera aproximación a la topología de ese conjunto de puntos. Un siguiente algoritmo que utilizar, antes vamos a ver cómo se ve esto en el caso de una proteína. Bueno, en este ejemplo, el monómero de la quinasa de receptor de factor de crecimiento epidermal. Esta quinasa tiene un lóbulo N terminal, compuesto de hojas beta y una hélice alfa, por aquí arriba, y un lóbulo C terminal compuesto puramente de hélices alfa. En el medio es donde va el ATP, es donde tenemos la cavidad. Se señalan átomos de la pared de esta cavidad, y esos átomos van a ser los puntos sobre los cuales se obtiene el caparazón convexo. El caparazón convexo termina siendo estas líneas de color fucsia, digamos, que terminan definiendo la cavidad. Y en blanco vemos la cavidad que ahora vamos a ver cómo se obtiene. Una de las ventajas de definir la cavidad de esta forma es que esta definición es dinámica. Entonces, cuando se perturbe a la quinasa, esta quinasa se mueva, el caparazón convexo va a seguir a los átomos y se va a redefinir la cavidad a lo largo de la dinámica de esta quinasa. Luego, para obtener volumen utilizamos un segundo algoritmo que es la llamada triangulación de Delaunay. Esta triangulación, lo que se obtiene es triángulos uniendo puntos, y se dice que los círculos inscriptos en estos triángulos, es decir, los círculos que pasan por todos los puntos de los triángulos, no contienen a ningún punto. Están completamente desocupados, es decir, nos garantizan un espacio desocupado. Hablamos de triángulos en 2 dimensiones, pero bueno, cuando pasemos a la tercera dimensión serán completos poliedros. Esto lo utilizaremos para obtener el volumen desocupado por los átomos. Entonces, todos estos algoritmos fueron incluidos en el software que llamamos ANA, Analysis of Null Areas, y que, bueno, entre muchas cosas lo que hace en un comienzo es aceptar la definición del usuario, la definición manual de lo que son las paredes de la cavidad, ya sean los átomos o los residuos, y formar el caparazón convexo. En este caso, vemos la proteasa del HIV, que es pura cavidad, básicamente, y cuando se indican los residuos de la pared, forma este caparazón convexo, que acá está en lila, y esa termina siendo la definición de la cavidad, y ahí se va a buscar la cavidad. Se triangula, por medio del algoritmo de Delaunay, toda la proteína, y se descartan poliedros que sean demasiado pequeños como para representar un espacio vacío significativo, que son la mayoría, son la gran parte de ellos. Luego se descartan aquellos que no estén en alguna intersección con el caparazón convexo o no estén contenidos por el caparazón convexo,
y se llega a este resultado. Aquí sacamos la proteína, solamente nos quedamos con el caparazón convexo y estos poliedros en rojo que representan el espacio vacío. Pero vemos que algunos se extienden por el caparazón convexo, entonces calculamos las intersecciones, descartamos los espacios vacíos que no se corresponden a la cavidad, y así finalmente tenemos la verdadera cavidad. El volumen final se calcula como los volúmenes de estos espacios vacíos, restando también los volúmenes ocupados por los radios de Van der Waals de los átomos. Todo esto finalmente para calcular lo que llamamos el vector gradiente de volumen, que vamos a llamar VGB. ¿Qué es el VGB? Para calcular el VGB, una vez que Ana hizo todo esto, lo que hace es, dado un conjunto de coordenadas colectivas, ya sea modos normales o de PCA, toma cada modo normal, cada modo de PCA, lo que sea que tenga, y desplaza a la proteína a lo largo de esos modos normales. De nuevo acá tenemos el ejemplo de la quinasa, con un porcupine plot de sus modos normales. Entonces, lo que hace es, la desplaza a lo largo del modo normal 1, digamos, en un sentido positivo, y al mismo tiempo en un sentido negativo, por una magnitud bien reducida. Y obtiene una derivada numérica del efecto sobre la cavidad. Es decir, calcula el volumen final una vez desplazada en sentido positivo y negativo. Hace lo mismo con cada modo normal, con todos los modos normales, y finalmente, si coleccionamos todos esos valores, tenemos un vector que indica el efecto que cada modo normal, que el desplazamiento a lo largo de cada modo normal genera sobre la cavidad. Entonces, repasando, ¿qué sucede? ¿Por qué fue necesario desarrollar todo un nuevo programa para esto? Ocurre el siguiente problema. Cuando realizamos estos desplazamientos, magnitudes muy bajas, como pueden ver, sobre la proteína, y vamos calculando sus volúmenes, calculamos el cambio de volumen que lo vemos aquí en el eje Y, y utilizando los software disponibles, MDPocket, Epoch y PubMed son unos ejemplos, vemos que tenemos saltos que prohíben un cálculo robusto numérico, especialmente aquellos que utilizan MDPocket, utilizan algoritmos similares a los de ANA, Epoch y PubMed son los llamados algoritmos de grilla. Los saltos en el volumen son enormes. Podemos descartar MDPocket y aún así aquellos los más precisos y utilizando grillas muy finas, resoluciones muy finas, que tenemos cambios en el salto de volumen a lo largo del desplazamiento en la coordenada de los modos normales, como vemos acá. El único que mantiene un cambio continuo es ANA utilizando lo que llamamos desplazamientos de no Delaunay, que lo tenemos en la curva lila. ¿Qué son estos desplazamientos de no Delaunay? Lo que hace ANA en vez de recalcular el volumen cada vez que se desplaza a la proteína, que es lo que hacen todas las herramientas de cálculo de volumen, lo que hace es desplazar a los poliedros de los que habíamos hablado. Entonces, se desplazan sus vértices, se desplaza toda la proteína y con ella los vértices de estos polígonos, y así el cálculo de volumen se mantiene continuo, y es un cálculo, si bien después la derivada sea numérica, el cambio del volumen va a ser totalmente analítico y asegura una perfecta continuidad en el cálculo. Entonces, reemplazamos todo el proceso para calcular el vector gradiente de volumen. Se define la cavidad con el convex Hull. Se calcula la cavidad original, los poliedros originales. Una vez que tenemos todo ese conjunto de no polígonos, sino poliedros, los desplazamos a lo largo de las coordenadas colectivas, calculamos las derivadas de volumen para cada modo normal, y así obtenemos el vector gradiente de volumen, lo que llamamos el VGB. Muy bien. Realizamos esto, aplicamos este método para diversos sistemas ejemplo. Obtuvimos dinámicas de 600 segundos para varios sistemas. Por ejemplo, un ejemplo que ya vimos, la proteasa de HIV. Acá tenemos la proteasa de HIV sin ligando y con uno de sus ligandos. Lo que hicimos fueron
histogramas, y también se obtuvieron los modos de PCA. Realizamos histogramas de sus modos de PCA según la frecuencia, pero estos histogramas no fueron simples, sino que fueron ponderados. ¿Ponderados por qué? Bueno, por el BGB, por el efecto que tienen esos modos de PCA en la cavidad. De modo tal que podemos ver a lo largo de todo el barrido de frecuencias qué modos de PCA tienen efecto sobre la cavidad. Y notamos que los modos de frecuencia baja-media son los que tienen mayor incidencia en el volumen de la cavidad. También notamos algo, al disponer de este caso de sin ligando y con ligando, que podemos ver que como el ligando prácticamente anula el efecto que los modos de menor frecuencia tienen sobre la cavidad, que antes eran los que más efecto tenían, ahora pasan a tener un efecto casi nulo, y el efecto mayor de la cavidad se desplaza a modos de frecuencia más alta relativamente. El vector gradiente de volumen está expresado en coordenadas de modos normales, pero o de modos de PCA en este caso, pero se pueden recuperar en coordenadas cartesianas y así ver el efecto y las relevancias de los distintos residuos en la cavidad. Así que expresándolo en coordenadas cartesianas podemos ver relativamente qué residuos, que obviamente siempre se dan de la pared, qué residuos tienen más efecto sobre el volumen de la cavidad. Una utilidad adicional del vector gradiente de volumen, y para cumplir uno de los objetivos de la tesis, es la de calcular, es la de caracterizar numéricamente la flexibilidad de la cavidad. Esto lo hacemos obteniendo el cambio y el costo energético del desplazamiento de cada modo de PCA, en este caso, y a su vez teniendo en cuenta el efecto que tiene cada modo de PCA sobre la cavidad. Acumulando estos valores para todos los modos de PCA, lo que obtenemos es el costo energético de que la proteína cambie su volumen. Entonces, para un cierto rango de desplazamientos, tenemos un costo energético de ese movimiento. Por lo tanto, si tomamos de referencia una unidad de KT, vemos para esa unidad de KT cuánto desplazamiento puede sufrir esa proteína. Y así podemos caracterizar la flexibilidad de esas proteínas. Entonces, aquellas que para una unidad de KT, mejor dicho, si para una unidad de KT puedan tener mayores desplazamientos, es decir, yendo hacia la izquierda, aquellas que tengan las parábolas más con una menor constante, van a ser las cavidades más flexibles. Y aquí lo que vemos de nuevo es la comparación de la proteasa HIV sin su ligando y con su ligando. Pasa de la curva celeste, una curva muy flexible, a una curva muy rígida. Es decir, la unión del ligando a la proteasa de HIV rigidiza fuertemente su cavidad, que es lo que uno suele ver. Y esto está dado por lo que vimos anteriormente. Los modos de baja frecuencia, que son los que pueden generar mayores desplazamientos, pierden relevancia. Entonces se rigidiza la pared. Para seguir caracterizando dinámica de conformeros y para estudiar un caso una proteína modelo, nos ocupamos de nuevo del monómero quinasa del receptor de factor de crecimiento epidermal. Al ser un receptor de factor de crecimiento, está implicado en la división celular y consecuentemente también está muy asociado a distintos tipos de cánceres y es muy prevalente que las mutaciones de este monómero y de este receptor resulten en cáncer. Entonces, es una proteína muy estudiada, es un monómero muy estudiado, que está compuesto, como habíamos dicho, por un lóbulo N-terminal y por un lóbulo C-terminal compuesto puramente de hélices alfa. Tenemos dos conformeros, uno inactivo y activo, y en ambos coloreamos alternativamente en verde y en rojo, lo que previamente en publicaciones se han llamado residuos de la cavidad. Se llamaron residuos de la cavidad por estar cercanos al ligando, más que la cavidad, al ligando que se une al monómero quinasa, que naturalmente, por ser una quinasa, es el ATP. Para clasificar
cuando se obtiene una estructura de estas para clasificarlas como inactivos o activos, lo que se utiliza es una clasificación estructural, que se compone básicamente por la posición de la hélice, la conformación de lo que se llama el activation loop, si está extendido, si se forma esta hélice, y la presencia o ausencia de este puente sanguíneo. Si reúne todas las características, por ejemplo, que la hélice C esté para afuera, que el activation loop esté en forma de hélice, y este puente sanguíneo no esté formado, llamaremos a ese monómero como inactivo. Claro, ¿qué ocurre? Esta clasificación no es unívoca y a veces hay una combinación de todos estos factores, por lo cual no siempre se puede clasificar unívocamente a cada monómero como inactivo y activo. Entonces nos propusimos caracterizar dinámicamente a estos monómeros y luego a comparar, calculando sus modos normales y luego comparando estos subespacios. Para la comparación, obtuvimos vectores proyección de cada modo de un conformero, llamémoslo A, sobre todos los modos de un conformero, llamémoslo B, y luego todas esas proyecciones las comparamos todas con todas para obtener lo que se llama el gramiano, matriz de solapamiento de todos los vectores proyección. Ahora bien, esas comparaciones fueron ponderadas. ¿Ponderadas por qué? Bueno, fueron ponderadas según la participación de cada modo en el movimiento de esos residuos de la cavidad que se habían resaltado como relevantes en publicaciones anteriores. Entonces, cuanto más afecte un modo a esos residuos, mayor peso tendrá en la comparación, que finalmente será diagonalizada, y se obtendrán un conjunto de autovectores que serán direcciones comunes a ambos conformeros, y cada autovector acompañado de su autovalor, que indicará qué tan relevante es esa dirección común. Cuanto mayor sea el omega G de cierta dirección, el omega GK de cierta dirección K, más común será esa dirección en ambos conformeros. Estos omega G son utilizados directamente, su promedio es utilizado para tener un índice de similitud entre general de todas las direcciones de estos subespacios. Entonces, en primer lugar, obtuvimos lo que serán las ponderaciones de todos los modos, el efecto que todos los modos de cada conformero tienen sobre la cavidad. Los separamos según inactivos y activos y obtuvimos este primer gráfico. Acá se ven para los modos de 1 a 9, luego se empiezan a planchar y no hay grandes diferencias, pero en los primeros modos sí las hay grandes diferencias. En el eje Y acá tenemos una ponderación relativa, la ponderación de cada modo sobre la ponderación del modo 1, así tenemos una medida relativa de las ponderaciones. Lo que notamos es que en el caso de los conformeros activos, los primeros dos modos ya son responsables de más del 50% de la fluctuación de los residuos de la cavidad. En el caso de los conformeros inactivos, necesitamos al menos 6 modos para decir lo mismo, para tener al menos el 50% de las fluctuaciones de la cavidad. Entonces, ahí notamos una primera diferencia. Utilizando todas estas ponderaciones y todos estos modos, calculamos lo que ya habíamos citado, el índice de similitud en esos subespacios, y obtuvimos estos histogramas para los conformeros activos, el histograma de índice de similitud, y está aquí para el conforme de los inactivos. Y lo que notamos es que el valor Z, este índice de similitud, es un gran discriminador de conformeros, existiendo muy poco solapamiento entre las distribuciones de estos histogramas. Entonces podemos decir que los conformeros inactivos tienen dinámicas poco comunes, no así los conformeros inactivos, que tienen dinámicas muy comunes entre sí. Entonces nos dispusimos a hallar esta dirección común que tienen estos pares, que hallamos entre estos pares de conformeros activos, y al mismo tiempo contrastarla con la de los conformeros inactivos. Y notamos que es básicamente el primer autovector, fundamentalmente, es el primer autovector, una primera dirección de los conformeros activos, la que es altamente común. Acá vemos los productos escalares
un histograma de los productos escalares entre las direcciones de todos los confórmeros en común, y en todos tenemos unos productos escalares alrededor de un valor de 0,9, 0,1. Entonces decimos que estos confórmeros activos tienen una dinámica en común en su modo de frecuencia más baja, más relevante. No así en los confórmeros inactivos. ¿Y qué hace el desplazamiento en esta dirección? Bueno, en principio vemos que afecta fuertemente al cambio de volumen de la cavidad, el desplazamiento en esta dirección. Acá tenemos un histograma de los cambios de volúmenes cuando los monómeros son desplazados a lo largo de esta dirección. No así, no ocurre lo mismo para los confórmeros inactivos. Entonces vemos que el desplazamiento a lo largo de esta coordenada genera un gran volumen de la cavidad para los confórmeros activos, no así para los confórmeros inactivos. Entonces, ¿cómo se ve este desplazamiento? Bueno, es una apertura, es un movimiento de los lóbulos, es un movimiento en el cual los lóbulos se rotan casi como unidades rígidas y abren la cavidad, se abre el confórmero. No ocurre esto para los confórmeros inactivos que se pueden mover, como vimos aquí, o de formas alternativas. Y vemos que este movimiento es mucho menos colectivo. ¿Qué es este movimiento? Bueno, este movimiento es común para todos los confórmeros activos, por lo que hallamos, y previamente yo yo, que es el autor que dispone de la máquina Anthony, que puede realizar dinámicas moleculares muy extendidas, obtuvo esto para un PDB, una estructura del eje FR, e hipotetizaron que esto es el movimiento previo a un reordenamiento en la zona intermedia del confórmero, para luego volver a cerrarse y pasar del confórmero activo al inactivo, ya que el confórmero activo de este receptor de factor de crecimiento es inestable, incluso más allá de algunas mutaciones, por lo que vemos en este caso. Vemos que esto se cumple para todos los confórmeros, todas las estructuras disponibles del confórmero activo del eje FR sufren este desplazamiento. Muy bien, también nos ocupamos de proteínas de unión a lípidos. Los lípidos, debido a su insolubilidad, tienen que ser transportados por estas proteínas, que en la buena parte de los vertebrados e invertebrados tienen una estructura de barril beta, compuesta mayormente por hebras beta. Aquí vemos una unida a palmitato. Y suelen llamarse FABs, Fatty Acid Binding Proteins. En el caso de los parásitos nematodos, estas proteínas aparecen, pero también aparecen las que se llaman FARS, uniones de proteínas que se unen a ácidos grasos y retinol. Aquí vemos un ejemplo que también tiene un palmitato. Es el mismo ligando. Estas proteínas sabemos que tienen una mayor multiplicidad de ligando y una mayor promiscuidad. Entonces, nos dispusimos a estudiar estas proteínas tan particulares porque, digamos, están mucho menos estudiadas que las FABs y al mismo tiempo pueden unir el mismo ligando, pero con un plegamiento totalmente distinto. Entonces, tomamos numerosas proteínas de unión al ligando, calculamos dinámicas moleculares extendidas de 3 microsegundos y en este caso vemos el ejemplo de las llamadas NAFAR. Tenemos las NAFAR libre, NAFAR 1 libre, y la que se llama NAFAR 1 con ligando. Las NAFAR siempre serán las de plegamiento alfa. Realizamos histogramas del volumen de su cavidad principal, la única que tiene, que es fácil de definir y notar porque la proteína es pura cavidad. Y lo primero que notamos es que el histograma cuando la proteína está sin su ligando, sin su palmitato, sigue la distribución normal, no así cuando adquiere su ligando. Entonces, el paso siguiente fue aplicar un método muy común en dinámica molecular, que es obtener los modos de PCA de las dinámicas equilibradas de estas proteínas y proyectar sus trayectorias sobre estos modos de PCA. En este caso los proyectamos sobre su modo de PCA 1 y 2, y por cada proyección obtenemos dos valores y los dibujamos en estos que se llaman heatmaps. Cada proyección es un punto, hay numerosos puntos, ya que fueron como 300.000 frames para cada uno.
De esta forma podemos ver los confórmeros, las estructuras que ha visitado cada trayectoria, a lo largo de cada trayectoria. En el caso de la NAFAR APO, vemos que hay una distribución bastante homogénea, no así en el caso de la OLO, en donde hay varios vacíos y concentraciones muy altas de muchos frames en ciertos puntos. Notamos entonces que NAFAR-APO se mantiene alrededor de un confórmero, pero cuando une a su palmitato aparecen los confórmeros que a partir de ahora vamos a llamar A, B y C. Pudimos obtener a partir de acá los frames que corresponden a los confórmeros A, B y C y empezar a estudiarlos por separado y obtener sus estructuras average, promedio. Las superponemos y notamos dónde están las mayores perturbaciones. Acá vemos en rojo la estructura A, en amarillo la B y en violeta la C. Y marcamos las hélices donde hay mayores perturbaciones, pero principalmente en estas dos hélices y aún más en la hélice alfa 7, donde vemos que de A, B y C, la hélice alfa 7 se empieza a colapsar en la cavidad. Especialmente hay un gran salto en medio de A, comparando A con las A, B y C. Entonces, realizamos lo que ya habíamos hecho. Histogramas de volúmenes para estas tres conformaciones por separadas. Entonces vemos que en rojo el confórmero A es la que tiene un mayor volumen y aquellas que empiezan a tener la hélice alfa 7 colapsada en esa cavidad tienen un menor volumen cada una. Pero el mayor salto está comparado entre A y B y C. También graficamos estos volúmenes, el volumen a lo largo de toda la dinámica, y le agregamos un color según el frame, según el confórmero en que está. Rojo para el confórmero A, el de mayor volumen, como vemos acá. Amarillo para el del medio, y C, el confórmero de menor volumen. Y notamos cómo la OLO va visitando alternativamente, va y viene entre estos confórmeros a lo largo de los microsegundos de la dinámica. Ahora bien, después nos dispusimos a realizar este mismo en el palmitato, en el ligando directamente. También proyectamos la trayectoria del ligando sobre los modos de PSA de ese ligando, sobre sus PSA, y ya notamos que con los PSA 1 y 2 podemos separar dos poblaciones. Una población de un palmitato extendido y una población de un palmitato plegado. Recuperamos estos frames que aparecen acá y nos dispusimos a calcular los volúmenes de las cavidades cuando el palmitato está plegado y cuando está extendido. Entonces en marrón cuando está plegado y en verde cuando está extendido. Y notamos que naturalmente el confórmero extendido implica una cavidad más grande. Si bien hay un poco de superposición, los histogramas se separan. Ahora bien, también notamos que el palmitato, al igual que la cavidad, va alternando su conformación plegada y extendida a lo largo de toda la dinámica, y vemos cómo la conformación extendida, en verde, implica un volumen más alto respecto a la conformación plegada en marrón. Muy bien. Ahora nos propusimos relacionar los confórmeros del palmitato y los confórmeros de la NAFAR. Para hacer eso, calculamos la distancia entre los carbonos de las puntas del palmitato, es decir, la distancia del carbono carboxílico al metílico. Y realizamos un histograma de esas distancias, pero por separado. Uno para los frames del confórmero A, uno para los B y uno para el confórmero C, en rojo, amarillo, violeta. Y lo que notamos es que en los confórmeros B y C, el ligando aparece mayormente con una distancia baja, es decir, aparece plegado. No así para el confórmero A, donde aparece con unas distancias más altas. Incluso está bueno notar que si lo ven ahora por el lado del ligando, cuando el ligando está plegado, tiene mayor probabilidad de aparecer en el confórmero B o C, pero también tiene cierta probabilidad de aparecer en el confórmero A. Es decir, cuando el ligando está plegado, puede llegar a aparecer
en la proteína extendida. Puede llegar a dejar algún espacio sin ocupar, vacío, y consecuentemente perdiendo ciertas interacciones. Pero eso no es muy conveniente. Ahora bien, cuando el conformero está extendido, no hay posibilidad alguna de que aparezcan los conformeros B y C, es decir, porque cuando no hay lugar hay conflicto estérico y esto jamás ocurre. Muy bien. También decidimos realizar todos estos mismos análisis, pero las FABs, esas que aparecían en vertebrados e invertebrados, que eran mucho más comunes, mucho más estudiadas, y que estaban compuestas, en vez de hélices alfa, por hebras beta. Y realizamos el mismo análisis, 3 microsegundos de trayectoria, que definimos su volumen, que de nuevo es muy fácil de definir porque es todo cavidad, y realizamos histogramas de sus volúmenes a lo largo de toda la trayectoria. Los resultados que obtuvimos son exactamente opuestos. Antes el cambio de volumen era muy bajo entre la proteína sin su ligando y la proteína con su palmitato. Ahora el cambio de volumen es muy fuerte. Al mismo tiempo, lo que ocurre es que la proteína con el ligando tiene una distribución normal en su volumen, cuando con las NAFAR, las de hélices alfa, ocurre exactamente lo opuesto. Acá es cuando la proteína no tiene su ligando, es cuando tiene una población mixta en su volumen. Así que realizamos el mismo análisis de proyección de trayectoria sobre modos de PCA. Lo realizamos tanto para la APO sobre la OLO. Acá vemos solamente la OLO, la que tiene el palmitato, ya que es la única interesante, porque es la única que presenta nuevos conformeros. Tenemos una distribución muy irregular en los conformeros que visita la FAB APO, y vemos de nuevo conformeros que vamos a llamar A, B y C, y de concentraciones muy fuertes en la trayectoria. Volvimos a realizar histogramas de volúmenes, pero solamente de estos conformeros que recuperamos a partir de estas proyecciones, y vemos básicamente dos volúmenes, es decir, dos conformaciones abiertas, una abierta y una cerrada para la proteína en su estructura APO. Entonces, también graficamos estos volúmenes a lo largo de toda la trayectoria, agregando color según el conformero del que corresponden, y vemos que los conformeros violeta y negro, C y D, que eran los de mayor volumen, aparecen aquí, y A y B son los de volumen más bajo, y vemos cómo FAB, APO va alternando entre esos conformeros. Todo lo opuesto a lo que ocurría en las proteínas de hélices. Entonces ahora finalmente volvimos a realizar esta caracterización de la flexibilidad de la cavidad que se puede realizar por medio del BGB. Y obtuvimos las parábolas que corresponden para todos los sistemas estudiados. Pero vamos a resaltar los sistemas de mayor interés, que son la proteína FAB sin su ligando, es la curva Bordeaux, la más flexible en un principio, pero cuando une su ligando pasa a ser la curva amarilla, OLO, y pierde fuertemente su flexibilidad, como habíamos visto. Lo opuesto ocurre en la proteína de hélice, la de los parásitos, la APO, que es la azul, que cuando une su ligando pasa a ser la estructura de NAFAR OLO, la roja, que no solo no rigidiza su cavidad, sino que hasta la flexibiliza levemente. Entonces, ¿qué ocurrió? NAFAR 1, la de parásitos nematodos, que presentaba una mayor multiplicidad de ligando y una mayor promiscuidad, presenta también una mayor flexibilidad en toda su cavidad y en toda su proteína al momento de unir su ligando. Ahora hipotetizamos que este plegamento de hélices alfa era necesario para esta función de los parásitos nematodos que sufrieron esta presión de selección para poder unir distintos tipos de ligando. Esta flexibilidad solamente se puede dar bajo dos condiciones. Uno, el plegamiento de la estructura tiene que ser de hélices alfa puramente, porque cuando empiezan a haber hebras beta, las hebras betas no son estables en sí mismas como las hélices alfa, sino que necesitan de más hebras beta a sus costados y puede haber pocas fluctuaciones. También es necesario que el ligando sea de tipo lipídico y las interacciones sean mayormente de Van der Waals, porque cuando empiezan a haber interacciones
fuertes y direccionadas, como la de ligandos polares con residuos polares, se reduce la flexibilidad y no puede ocurrir esto que ocurre en NAFAR con su ligando, que el ligando se pliega y se extiende a lo largo de toda la dinámica. Entendemos que es un resultado un caso muy particular. Como habíamos visto, en la proteína SADH, por ejemplo, se rigidiza la cavidad al momento de la unión de ligandos, que es el modelo natural al que siempre estamos acostumbrados. Si bien nos presentaban como alternativa el modelo de algunas proteínas que aumentan su flexibilidad al momento de unir al ligando, pero esas generalmente son proteínas que se les rigidiza su cavidad y desestructuran, desordenan una porción alejada para compensar el costo entrópico de esa rigidización de la cavidad. Ahora bien, esto no es eso, sino que realmente es toda la proteína, toda la cavidad la que se flexibiliza en la unión de ligando, lo cual nos parece un caso bastante particular, e hipotetizamos que para este caso es tan particular porque son necesarias estas condiciones. Hélices alfa en toda la cavidad y ligandos lipídicos que permitan interacciones de Van der Waals no direccionadas. Entonces, los desarrollos que fueron necesarios en toda esta tesis fue ANA, el Analysis of Known Areas, que entre todas las funciones que realiza, detecta cavidades, permite definir cavidades manualmente en estructuras estáticas, pero también permite hacerlo en dinámicas moleculares. Pero lo que diferencia a ANA es esta posibilidad de calcular el vector gradiente de volumen, analizar el efecto de las coordenadas colectivas en las cavidades y así poder llegar a cuantificar bajo este modelo armónico numéricamente la flexibilidad de las cavidades. Y finalmente también pudimos identificar dinámicas comunes y diferenciales de conformeros que esperamos en el futuro poder utilizar también junto a estos estudios de las cavidades, ya que tenemos numerosas perspectivas, como estudiar el efecto de las mutaciones sobre la flexibilidad de las cavidades, poder utilizar esta clasificación de conformeros para estudiar también el efecto que el cambio de dinámica tiene sobre el volumen de las cavidades y su flexibilidad. Incluir alosterismo, transmisión de información, podemos perturbar una zona alejada de una proteína y luego ver cómo eso afecta el volumen y la flexibilidad de la cavidad. Al mismo tiempo, relacionar más asertivamente la flexibilidad de las cavidades y la promiscuidad y la multiplicidad de ligando en proteínas. Y finalmente también tenemos el objetivo de sumar el estudio de la topología de las cavidades, ya que normalmente utilizamos el volumen de la cavidad y su flexibilidad, pero ambos son valores escalares, digamos, que intentan caracterizar algo mucho más complejo que es la cavidad de una proteína. El caso de las topologías es particularmente interesante, ya que bien puede haber un volumen constante o más o menos constante a lo largo de toda la dinámica de una proteína, y la topología de la forma, digamos, de esta cavidad cambiar constantemente. Y si cambia esta forma, va a cambiar naturalmente la afinidad a distintos ligandos de esta proteína. Muy bien, gracias. Sí, la verdad que te felicito, primero que nada, te felicito a vos, lo felicito al director y todo lo que hay detrás, siempre involucrado en un trabajo de tesis doctoral con todo lo que esto implica. Así que, primero que nada les agradezco una vez más que me tengan en cuenta sobre todo para aprender. A mí lo que me ha pasado a lo largo del tiempo con estas interacciones es que me despiertan mucha curiosidad, con lo cual creo que eso desde cualquier punto de vista es positivo. Mis comentarios y preguntas son un poco más tratando de entenderle un poco el sentido biológico y la aplicación. Creo que es un poco el enfoque creo que puedo aportar, más que yendo a cuestiones sumamente técnicas que realmente en algún punto se me escapan. Un comentario que quería hacer con respecto a la presentación realmente me aclaró mucho. Había varias preguntitas que tenía anotadas con respecto a la lectura del trabajo que ahora vos
a medida que lo fuiste desarrollando, realmente me fuiste aclarando varias cosas que nada, no hace falta preguntarlas, pero bueno, es un poco la gracia de la exposición oral, ¿no es cierto? Después tengo algunas preguntas que insisto, la primera es más que nada una duda que yo tengo con este tema, y vos algo lo tocás en la tesis, que tiene que ver con cuál es la relevancia, digamos, cuando uno hace un análisis de conformeros provenientes de estructuras cristalográficas. Uno podría reflexionar y decir, bueno, la colección de conformeros que están cristalizados corresponden en términos generales a conformeros que están en su ¿cómo sería? En su mínimo energético. Uno podría pensar intuitivamente que el conformero, como cristaliza, básicamente es como está en un mínimo energético que básicamente uno siempre lo termina capturando en ese estado. Sin embargo, algún comentario que vos hiciste, que vos comentás en la tesis, que esto no necesariamente es así. Entonces, tratando de no hacer muy grande mi comentario, es decir, si uno analiza los conformeros o la diversidad conformacional proveniente de las fotografías cristalográficas, digámoslo así, versus la diversidad conformacional proveniente de la dinámica, ¿qué grado de correlación hay entre eso? O sea, yo entiendo que la diversidad conformacional que uno puede observar a través de un estudio de dinámica es más amplio, porque nada, uno podría ver un poco más la flexibilidad de la proteína en un sentido más amplio. Pero si yo quiero hacer un análisis práctico comparando con lo que viene de la cristalografía, ¿cómo lo tengo que interpretar esto? O sea, uno captura con cristalografía un pequeño espectro de lo que está ocurriendo conformacionalmente con esa proteína. No sé si me logro explicar. Sí. Sí, en principio sabemos que de la cristalografía la proteína está en cualquier cosa menos en su mínimo. Digamos, si hacemos una dinámica molecular, lo primero que hacemos es minimizar justamente la estructura de la proteína. Entonces, definitivamente no está en un mínimo. Y en un principio, si uno se pone extremadamente riguroso, es imposible saber si esa proteína de cristal realmente ocurre en condiciones biológicas. Claro, ¿y eso qué tiene que ver con el método de cristalografía? O sea, en un punto lo que está proveniendo de la cristalografía, podría uno decir, esto me da miedo, pero podría decir que realmente es una información parcial de lo que está ocurriendo con la proteína en su vida, digamos. Sí, O en sea, un principio no sí. puede estar pifiando fuerte la interpretación de la estructura de una proteína, porque uno podría decir que hay un artefacto ante el proceso de cristalización que la deforma, no sé, por decirlo de alguna manera. Sí, en un principio sí, si uno es riguroso puede llegar a suceder. Lo que ocurre que después uno tiene que evaluar cada caso particular. Entonces, por ejemplo, en el caso de los monómeros de quinasa, hay alrededor de 60 estructuras, algunas de NMR, algunas de cristalografía. Las de cristalografía obtenidas, digamos, por 60 estructuras obtenidas por 40 laboratorios distintos en 50 condiciones distintas, cada una de ellas. Y cuando de repente todos coinciden, tanto cristalografía de rayos X en distintas condiciones como NMR, concluyen más o menos en una misma estructura, bueno, uno dice, ok, esta es definitivamente esto se corresponde a las condiciones biológicas. Luego lo que ocurre respecto al mínimo de energía, que no sé si eso, tu pregunta también iba por el lado de la metodología, del análisis de los modos normales. Una de las, es quizás también una de las principales críticas que generalmente viene cuando uno está muy acostumbrado a la dinámica molecular sobre el análisis de modos normales con ANM, es que se asume que la proteína está en un mínimo de energía cuando sabemos que no lo está. Que si uno toma esa misma estructura y la minimiza, realmente logra fuertes minimizaciones de energía. ¿Cuál es la respuesta a esta crítica? Lo que ocurre en ANM es particular. Uno no es que obtiene los modos normales
de la proteína, sino que uno tiene los modos normales de ese conjunto de nodos y de resortes, que es el modelo de la proteína. Al plantear esos nodos y esos resortes en el inicio, digamos, esos resortes no están ni estirados ni comprimidos, uno puede decir que está en el mínimo realmente global de ese sistema. Y eso es lo que asume el análisis de modos normales. La pregunta es si un modelo de nodos y resortes tiene una dinámica que se corresponde, una dinámica global, que se corresponda con la proteína que vos estás modelando. Y como es una pregunta de modelo, es una pregunta que se responde caso por caso. Claro, porque además, sí, esto me podría meter por esa, me genera bastante curiosidad esa reflexión también, pero bueno, por ahí, después cuando estemos presencialmente con un mate o con lo que sea que tomemos después de la pandemia, lo podemos charlar más tranquilo, porque el hecho de que son nodos, que solamente de alguna manera el nodo es el carbono alfa, en un punto está simplificando muchísimo la estructura proteica en sí, ¿no? Sí, el análisis de modo normal, el ANM resulta fuerte en un principio cuando uno se lo presenta, porque es un grano muy grueso. Claro. Pero la verdad que justamente, y se ha estudiado mucho, y la literatura en cuanto al éxito del análisis de modos normales para reflejar movimientos colectivos, eso sí, movimientos colectivos, es muy profusa y el número de publicaciones es muy amplio. Ok. Una que es un poco más, si querés, un poco más técnica y después un poco más que tienen que ver así a mí me interesa mucho tu opinión más como ya doctor en un tema que me parece que es interesante más allá de estar hurgando en las cuestiones técnicas del trabajo. Pero hay algo que sí te quiero preguntar desde lo técnico, es cuando vos analizás las dinámicas del receptor, del IgL receptor, estás tomando como modelo el dominio quinasa. Y algo que yo tengo como un concepto relativamente como básico es que cuando uno analiza una dinámica, digamos, lo ideal es trabajar con la proteína completa, sobre todo porque la proteína es un ente. Entonces, ¿qué tan distinto puede ser el comportamiento del dominio aislado con respecto a si uno analiza la dinámica de la proteína completa en este caso, que además tiene todo un grado de complejidad porque tiene un dominio intracelular, un dominio transmembrana y un dominio extracelular? O sea, ¿qué tanto podría tu criterio estar variando la dinámica que vos estás observando del sistema solamente analizando el dominio que si vos analizaras eso completamente? Ahí lo veo a Sebastián, pero algo que entendí de una tesis que él me invitó también es que hay como si querés, una absorción entrópica en el momento, por ejemplo, que entra o sale un ligando a una proteína, esa rigidización que se da ahí, ese cambio de entropía, de alguna manera se tiene que esparcir a modo de onda en el resto de la proteína. Yo me quedé un poco con ese concepto. ¿Qué pasa acá cuando vos estás de alguna manera aislando a solo un fragmento de la proteína? ¿Podrías estar perdiendo tu información, digamos? Sí, de nuevo es un recorte. Como vos decís, la proteína entera, todo el receptor es enorme, implicaría también simular la membrana, Claro. naturalmente, tiene que estar en medio de la membrana. Imaginemos, yo había citado a Yo, que es el que tiene, básicamente es un tipo que tiene una máquina que fue desarrollada a nivel de hardware específicamente para dinámica molecular, y al momento de estudiar el receptor de factor de crecimiento, él mismo dice, digamos, teniendo esa máquina, que no la tiene nadie, se estudia haciendo este mismo recorte, recortando todo lo que, digamos, lo que estaría arriba del monómero, digamos, pensando en una membrana, ¿no? Pensando en la membrana, todo lo que estaría arriba, y recortando algo que también está por debajo, que no está acá. Esta es una quinasa que se autofosforila, en la que se unen, hay una cascada. Entonces acá hay una cadena larga de residuos, una cola se llama, que también fue recortada. Y se mantuvo este dominio. Teniendo en cuenta toda esa, o sea, vos de alguna manera simplificás tu sistema para hacerlo estudiable, digamos. Ahora, vos asumiendo eso, podés estar entrando, o sea, la limitación metodológica la comparto plenamente y entiendo y comparto que la estrategia para hacerlo es esto. Ahora, más
allá de eso, vos como investigador, o sea, ¿hay alguna manera o vos pensás que esto puede estar ofreciéndote datos parciales o no? Y en tal caso, ¿cómo podría llegar a, de alguna manera, no sé, bypasearlo o rechequearlo? No sé si se entiende un poco el Sí, sí, sentido. sí. Lo bueno de nuevo, es uno tiene que responder para cada caso particular. Lo bueno de esto es que ese monómero quinasa, este fold, este plegamiento quinasa, es hipercomún, no solamente en este receptor. Sí, eso es cierto también. Vos podrías estudiarlo en un sistema más simple, por ejemplo. Claro, funciona en todos lados. Entonces sabemos que es un Claro. dominio, tiene plegamiento independiente, un mecanismo independiente, y de nuevo, son preguntas que se responden para cada modelo, y en este modelo tenemos esa respuesta, por suerte, que sabemos que es algo que funciona en todos lados. Voy a tratar de no hacerlo muy largo, le pido disculpas al resto de los jurados, pero nada, o sea, me va a cebar y realmente tengo curiosidad. Voy a tratar de hacer dos preguntitas más, pero tenía varias, pero no quiero copar demasiado la atención, pero hay una cuestión vinculada con el estudio de toda la superficie de la proteína, o sea, ya sea todo lo que vos describís, cavidades, túneles, etcétera, que te lleva muy directamente al mundo, que es un poco en lo que trabajo yo, que tiene que ver con el diseño de fármacos. O sea, cuando vos hablas de un fármaco, estás hablando de un compuesto exógeno a la proteína que de alguna manera está interactuando con la proteína. Hoy básicamente lo podemos hacer, o sea, hay una generalidad que es relativamente obvia, que la interacción de un compuesto pequeño con una proteína es a través de, fundamentalmente, alguna de estas opciones, ya sea un bolsillo superficial, una hendidura, una ranura, o sea, nunca se va a unir o no se conoce ningún caso donde se una, por ejemplo, a lo que sería una parte más, no sé cómo llamarle dentro de una proteína, lo que no es una cavidad, sería como el lomo, no sé, una zona a la cual no tenga ningún sitio de acople, con lo cual son regiones de las proteínas de altísimo interés. Entonces vos analizás vos mencionás algunos software que contienen algunos algoritmos atrás para el análisis de cavidades. Hay bastantes más, pero hay una regla o hay algo que en general no se asume cuando uno, por ejemplo, estudia la variable esta drogabilidad de un bolsillo, que básicamente es qué capacidad tiene de alojar algo nuevo, no un ligando natural, y en general tienen criterios o sea, el criterio de drogabilidad que define a una cavidad, una ranura, etcétera, suelen ser, sin ir muy al detalle, son conceptos rígidos, o sea, no están básicamente en ningún caso toman en cuenta un criterio que para mí es sumamente importante, que es la flexibilidad. O sea, se habla del volumen, se habla del porcentaje de hidrofobicidad, o sea, se toman toda una serie de criterios para decidir si esa cavidad es drogable o no, ¿no? Y ahí vos haces un score. Ahora, ¿a vos te parece o qué reflexión haces si nosotros le incorporamos el ingrediente de flexibilidad de la cavidad? Visto así, pongamos el parámetro flexibilidad. ¿Cómo debería impactar la flexibilidad en la drogabilidad? ¿De manera positiva, de manera negativa? Y en tal caso, ¿hay alguna manera que se te ocurra que uno podría sistematizar o hacer un análisis relativamente simple de las cavidades y que yo pueda, sin un análisis tan complejo como el que haces vos, decir, bueno, yo incorporo el parámetro flexibilidad y yo puedo llevarme una idea relativamente fácil de si una cavidad es flexible o no? ¿Se entiende un poco a dónde voy? Sí, bueno, primero, un caso donde sí se da nota de color, esto de que ligandos se unan a algo que uno no llamaría cavidad, porque siempre va a haber un cleft, digamos, una ranura donde se va a unir, pero Claro. digamos, un caso donde diríamos que eso no sucede es en las desordenadas, Bueno, que hay algunos segmentos desordenadas que se unen ligandos y se ordenan justo en ese momento. Entonces antes vos no tenés ninguna cavidad y se ordena alrededor de ese ligando. Es raro, es difícil, es muy difícil de estudiar, pero digamos, son casos medios únicos. En cuanto al estudio de la flexibilidad, lo que la flexibilidad te puede habilitar es
digamos, si vos tenés, es, digamos, darle quizás una mayor esperanza a un sitio que quizás es muy pequeño, quizás no parece tener las variables indicadas para unir cualquier ligando. Si ese sitio resulta ser particularmente flexible, tenés la esperanza de que, dada a lo largo de la dinámica de toda la proteína, ese sitio cambie y pueda llegar a convertirse en un sitio drogable. El caso extremo de esto serían los que se llaman no los nombré en la cavidad, en la tesis, porque me quería meter, en los bolsillos crípticos, Sí, que son aquellos que no están y de repente aparecen. claro. Pero uno que debería, ¿cómo sería más drogable en tu opinión? ¿Más flexible o más rígido? En un principio, si no es drogable la cavidad, pero notas que es particularmente flexible, que es algo que de forma rápida, por ejemplo, se puede hacer con una estructura en modos normales y definiendo la cavidad, bueno, una idea de la flexibilidad. O llegado al caso, dinámica molecular, pero ya sería ponerle más esfuerzo. Yo te pregunto por ejemplo, nosotros estamos laburando en un proyecto y digo, bueno, esta cavidad es más flexible o menos flexible. ¿Debo de tener la idea de que va a ser más fácil drogarla o no? O sea, en cuanto al concepto de drogabilidad, el parámetro flexibilidad, ¿debería sumar o debería restar? O decir, bueno, es muy flexible, mejor no me meto acá porque es un quilombo, o todo lo contrario, bueno, si es muy flexible, me parece que justamente es una cavidad más interesante que la que está vecina, que es más rígida. O sea, el criterio flexibilidad, vinculándolo con drogabilidad, ¿qué debería ser, sumar o restar? Yo pregunto tu opinión porque yo no lo sé. Sí. Estoy tratando de, no sé si existiría algún tipo de, no sé si el parámetro flexibilidad va a contribuir en este análisis, básicamente, pero sí tengo una gran curiosidad al respecto. Sí, es que no, va a depender de cada caso, va a depender de cada caso particular. Okay. De nuevo, si no unía nada, quizás una flexibilidad te ayude. Si estoy obligado a generalizar, si tengo que... Sí, es que yo quiero que juguemos un poco con Si eso. tuviera que hacerlo, lo que uno nota, si tuviera que generalizar, eh, yo diría que suele ayudar lo que ocurre. Sí, yo intuitivamente pienso lo mismo, pero por eso quería compartir un poco. Como hay otro tema que ya con esto cierro, y es que, a ver, cuando uno analiza esto de drogabilidad, como encontrar nuevos compuestos que se unen a proteínas, que realmente la proteína no sabe unirse a eso, creo que hay mucho que aprender en el tipo de estudio que ustedes hacen, aunque hay una parte que todavía a mí no lo logro vincular, y es en el sentido de que cuando casi todos los estudios muy detallados que se hacen de interacción proteína-ligando, estamos hablando de sistemas que llevan mucho tiempo evolucionando para que esa proteína y ese ligando se conozcan muy bien. Entonces vos como que ya terminás estudiando el modelo terminado no sé, de mucha evolución encima. Entonces vos estás analizando un estilo de alguna manera. Te metes en el diseño de un fármaco, salvo que vayas a imitar un ligando natural, te estás metiendo en un terreno nuevo. Entonces estás tratando de predecir con un ligando que nunca estuvo ahí metido, con una proteína que jamás lo conoció. Entonces, el desafío es bastante distinto. Sin embargo, creo que siempre es interesante tratar de encontrar patrones que te simplifiquen eso, justamente aprendiendo de cómo es la interacción proteína-ligando en los sistemas naturales. Así que nada, qué sé yo creo que eso, por ahí un poco pensando en las perspectivas siempre de estos estudios, de estos análisis estructurales tan detallados, sobre todo teniendo en cuenta que ustedes hacen análisis de películas, no de fotos, es mucho más interesante. Con la limitación metodológica que tiene esto, justamente por el volumen gigantesco de información que se obtiene, ¿no es cierto? Pero bueno, nada, insisto, cuando volvamos a poder tomar mate o demás, me gustaría seguir charlando estas cosas, pero hoy que te estás doctorando no te voy a torturar más, así que yo te vuelvo a felicitar al director y todos los del grupo que estuvieron relacionados, obviamente, y nada, le doy paso de los jurados. Gracias, sí, gracias. Incluso agregaría algo que
previo a todo eso, y es que lo repasé en el primer capítulo rápido, es que el tema del preequilibrio y el encaje inducido. Cuando hacemos todos estos estudios de flexibilidad, naturalmente es todo preequilibrio. Vimos un caso en el que teníamos dos proteínas y decíamos, bueno, mira, esta tiene una cavidad mucho más flexible, que era la de la FAP, la de hebra beta, Sí. comparada con la de hélice alfa, que era una cavidad relativamente un poco, se movía mucho menos, no visitaba muchos conformeros, y de repente se unió el ligando y cambió todo. Claro. Entonces, de nuevo, todo depende de cada sistema. Hay sistemas que los domina fuertemente el mecanismo de preequilibrio y algunos que los domina fuertemente el de un encaje inducido, si uno quiere tomar esa visión de... Sí, yo como último comentario, y capaz que no va por ahí no va por ahí tus próximos pasos ni demás, pero yo creo que es interesante en ciertos casos, aunque sean simplificados, intentar hacer como una especie de sistematización que permita la incorporación de algunos de estos conceptos para que puedan ser utilizados de manera un poco más masiva. No sé si me explico. O sea, para que si alguien quiere estudiar sus sistemas, analizar sus sistemas, algunas de las contribuciones que vos estás haciendo muy detalladas se puedan incorporar de manera relativamente más simplificada, pero que eso se incorpore como concepto para ser aplicado de manera más masiva. No sé si me explico. Sí, Esa puede ser una gran contribución que puede hacer, que puede aportar este tipo de trabajos tan detallados sobre, por ahí después, ser aplicados de manera un poco más amplia, digamos. Aunque sí, en una versión quizás no tan detallada, pero que ofrezca al menos una visión general de qué está pasando. Esto que vos estás diciendo, o sea, qué contribución hace un modelo u otro cuando es una combinación, bueno, básicamente tiene que ver con la flexibilidad de la cavidad. Ahí uno puede ser más, el modelo inducido tiene un poco más de contribución sobre el modelo de selección de conformeros y etcétera. En fin, pero creo que si en algún momento puede ser de interés para ustedes, me parece que es sumamente valioso eso, hablando de la comunidad científica, ¿no? Pablo, ¿me escuchás? Sí, sí, perfectamente. Quería hacer un comentario, que lo que decís vos sobre drogabilidad está muy bien, y justamente nosotros estamos, un nuevo tesista está siguiendo los pasos que dejó Pato, y estamos estudiando las beta-lactamasas, donde hay un montón de mutaciones y resultados de resistencia a antibióticos. Estamos tratando de estudiar cómo correlaciona la mayor resistencia a un antibiótico, a distintos antibióticos, es decir, resistencia a muchos antibióticos, se lo puede tomar como multiplicidad por ligando, y la flexibilidad, a ver si los sitios más flexibles son más resistentes a más variedad de antibióticos al revés. Claro. No sabemos, en principio nosotros pensamos que un hueco más flexible va a poder aceptar más distintos tipos de antibióticos y lo va a poder... va a ser más promiscuo. Pero bueno, hay que demostrarlo. Claro, sí, ni hablar. Que si vos también, si uno diría que sería algo más flexible, sería más drogable, pues acepta la interacción con mayor variedad de sustancias distintas ligando, pero hay que demostrarlo. Así que claro, esas líneas de correlación de flexibilidad con propiedades es lo que estamos tratando de explorar, ¿no? Sí, lo que pasa es que tenemos la limitación de que hablamos de un escalar, de volumen. Cuando logramos, el proyecto de postdoc de Pato va a intentar medir y hacer RMSD de huecos, como para ir viendo si se deforma también la forma del hueco, no solamente el volumen, porque un mismo volumen puede tener más de una forma, ¿no? Sí, ni hablar. No, yo creo que eso es recontra interesante, y algo que pasa es que todavía en todo lo que es análisis proteína ligando y vinculado un poco con la drogabilidad, empieza a haber reglas, pero no hay muchas reglas. Entonces, toda regla que sume, si a mí me preguntás con esto de flexibilidad versus drogabilidad, yo creería, intuitivamente tiendo a pensar, montándome sobre lo que vos decís de las beta-lactamasas, que al ser si uno quiere que la cavidad acepte o aloje una molécula nueva, por decirlo de alguna manera, nueva para la proteína, yo creo que la flexibilidad suma.
porque justamente va a ser más permeable o más permisible a incorporar un seno ligando, digamos. Pero cualquier tipo de regla que aporte sobre eso, incorporando un criterio dinámico, es único, no existe. O sea, no existe una regla. Por eso digo, si pueden ir en ese sentido, yo creo que eso es como un aporte como de innovación y de aplicación directa a algo que está muy en discusión, obviamente. O sea, el diseño racional es un área muy activa. Y nada, ustedes tienen muchísimo que aportar ahí. Y por eso es que me despierta tanta curiosidad cada vez que me pongo en contacto con el trabajo de ustedes. Pasa que ustedes van a un plano mucho más, o sea, van al nudo de la cuestión. Así que, pero bueno, nada. Sigamos, porque si no, pobre Pato, así puede. Bueno, buenísimo, muchas gracias, Pablo. Mónica, Luciano, no sé quién prefiere continuar. No sé cuál de las dos que vos querés, Luciano, o querés que continúe yo. Es igual. Sigo yo. Bueno, dale. Bueno, Patricio, primero agradecerte un montón por la invitación, a vos y a tu director, por supuesto. Me hiciste estudiar, me hiciste leer, y eso está re bueno, sobre todo cuando uno está inmerso en muchos papeles y bueno, se obliga a aprender cosas nuevas. En cuanto a la forma de tu tesis, me encantó, me gusta mucho tu forma de escribir, porque es una tesis dura, con mucha álgebra, y nada, y la entendí, me parece muy amena de seguir, así que nada, el editor de texto te jugó una mala pasada en la separación de las palabritas, por ahí eso cambiarlo para la versión final, pero después la redacción se entiende, y está muy linda, la verdad. Bueno, yo también soy de la química medicinal, digamos, de esa rama, y mis preguntas también tienen que ver más con eso. Empezaría yo por ese software. No, perdón, ¿qué es eso, Ana? ¿Es una página? ¿Qué es? Uy, no te escucho. Mala mía. Sí, yo había estado hablando antes, no me di cuenta. Sí, te agradecía por lo que decías. Y sí, es un software que tiene su página, que es ana.ran, donde está el software, están tutoriales, docs y cosas. Bien. Le voy a pegar una mirada porque, como dijo el jurado que me precedió, está súper interesante para encontrar huecos y encontrar cavidades y todo eso está muy bueno. Bueno, ahí vos cuando haces el benchmark del software, no sé si tenés ahí a mano la tesis porque no mostraste la figura. En la, en la página 83. Muy bien, sí. Que tenés una figura donde comparás volúmenes y me molesta, digamos, que sean tan diferentes los volúmenes que sí. miden. Vos decís que igual, que hablás de que en realidad la comparación es relativa, pero los valores absolutos cambian un montón, y después vos a lo largo de la tesis hablás de valores, de volúmenes, para comparar si una cavidad es más grande o no. ¿Tuviste la posibilidad de contrastar con algún dato experimental o alguna información para saber si más o menos está midiendo bien el volumen? Sí, esa es una también, quizás uno se ha desensibilizado a eso de tantos años metido, pero sí, pues lo primero que a uno lo choca es cómo cambian los volúmenes con cada software. Y ocurre en todos los software, no importa cuál corras, todos van a dar un volumen distinto. Incluso sí, los problemas cuando uno mira papers experimentales es que suelen correr el software le da un valor, que eso es lo que tiene la biología, todo lo computacional, siempre te va a dar un valor, no importa qué ocurra. Entonces le dan un valor y lo anotan, y en el caso de, por ejemplo, la de LVP, la de unión al ligando, la de unión al lípido, tomaban caracterizaban el volumen de la cavidad, la primera estructura, y reportaban ese volumen que les daba. Y luego, después, uno hace una dinámica molecular,
y ve que justamente la proteína arranca en un volumen máximo, acá 1750, y después baja incluso casi hasta 1000. Y que poco sentido tiene comparar dos escalares. Sí, si uno ve una comparación de dos escalares, de dos volúmenes, esa comparación no tiene valor alguno, es la realidad. Lo que sí empieza a tener un poco más de relevancia es cuando uno usa siempre el mismo software, como hice yo a lo largo de mi tesis, siempre fue ANA, y cuando uno tiene toda una dinámica molecular y lo que compara son las tendencias. Lo que ocurre también en las comparaciones de volúmenes, que yo quizás no aclaré, es que cada software tiene una forma de definir la cavidad distinta. Entonces, yo definí la cavidad, por ejemplo, en violeta, se ve la tesis, ¿no? Sí, sí. En ANA, en violeta, yo la definí con el escaparación convexo, que tiene una forma totalmente irregular que se ajusta a la cavidad. En cambio, en EPOC y en POPME tenés que usar un tubito para definir la cavidad y eso va a dar valores distintos. Acá sucedió que, bueno, por suerte, POPME lo pude ajustar, pero por ejemplo fue el caso de MD Pocket, que decide la cavidad por sí solo. Poco pude hacer, perdí mucho tiempo intentando arreglar este benchmark. La decidió por sí solo y ese es el volumen que dio. En el manual incluso de MD Pocket lo que te dice es, cuando analizás un volumen a lo largo de una trayectoria dinámica molecular, suavizar la curva de volumen. Te lo dicen ellos mismos porque ellos mismos ven que, acá se ven los saltos, son de... Sí, muy grandes. 1000 angstrom cúbicos, es mucho, pero eso porque MD Pocket F Pocket y MD Pocket fueron geniales, enormes de software, no va a criticarlo, pero para este caso particular es muy malo para esto. Tiene saltos de volúmenes o sea que en realidad siempre habría que comparar con el mismo software y decir si algo es más grande o algo es más chico. Esa sería la conclusión. Cualitativo, exacto, sí. Ok, listo, gracias. Y después, cuando aplicás, que haces la HIV proteasa y otras macromoléculas, también, en particular en la HIV proteasa elegís uno con un inhibidor pegado y si no, la estructura sola, digamos. Sí. ¿Por qué elegiste ese inhibidor? Porque hay un montón de HIV cristalizadas y ¿por qué se te ocurrió ese que es tan viejo y por ahí no es, qué sé yo, un fármaco, no sé, la ciclovir o algún fármaco? ¿Por qué se te ocurrió elegir ese? ¿O por qué no elegiste un sustrato, un péptido? Te digo la página, si querés, 94. Sí, sí. La verdad que los casos eran por la estructura. Era viejo, sí, pero la estructura estaban bien resueltas. Era Apo y Olo, habían salido del mismo laboratorio, de todo el mismo experimento. Y la verdad que al momento de elegir un caso ejemplo, un sistema, ponderé mucho eso. Quizás si uno orada un poco más encuentra también un nuevo par, pero siempre intento elegir, bueno, acá no se ven más ejemplos, pero uno siempre intenta elegir ese ejemplo de que un paper, un laboratorio sacó dos estructuras seguidas, uno tiene una mayor confianza en eso, a la hora de comparar. ¿Y vos pensás que el comportamiento va a ser similar en cuanto a la frecuencia? Si cambiás de inhibidor. Sí, la proteína es la misma, los residuos son los mismos, y generalmente, salvo casos particulares, los ligandos van a tener alguna similitud y va a ocurrir esto de la rigidización de la cavidad, que es el caso básico, ¿no? El caso más común, que es una rigidización de la cavidad. O sea que... No puedo confirmarlo, pero sí, yo diría que sí. O sea que podríamos igual generalizar la comparativa esta que hiciste de la estructura APO con la OLO, independientemente del cristal que hayas elegido. Sí, okay. yo lo haría, yo me animaría. ¿Te animarías? Sí. Bien, y la última,
también desde el punto de vista de la química medicinal, que estaba escuchando, muy interesante el comentario que hicieron recién, de eso de las cavidades dragables o la esperanza de encontrarlas. Vos en la NAFAR y en la FAP es una diferencia, me parece a mí interesante, de que, digamos, la plasticidad en la OLO de la FAR es totalmente distinta a la de la FAB-P. Sí. ¿Pensás que eso podría servir para diseñar un fármaco que actúe selectivamente sobre FAR? O sea, que no genere efectos adversos por actuar sobre la FAB-P. Sí, definitivamente lo bueno, digamos, el caso inverso hubiera sido el malo. Tenemos el buen caso. El tema que, digamos, la FAP no es la única proteína, el único lípido que tenemos. Entonces, sí, uno por ahí puede llegar a generar un ligando que se una a las NAFAR y no a cierta FAP, a la FAP1. De hecho, en la tesis vemos una distinta, una FAP distinta que no vimos en la presentación. Pero sí, también uno tendría que confirmar que no se una a otras... Sí, no, en este sistema reducido me imaginaba yo que por ahí está interesante porque como que tienen el camino inverso, entonces la transición es al revés, entonces me parecía interesante desde el punto de vista también de aportar información a los que hacemos fármacos, o los que tratamos de hacer fármacos, de las posibilidades que hay en relación a la flexibilidad y la drogabilidad de las cavidades. Sí, incluso une retinol, que te lo dicen ahí en el nombre, o sea, ya te está diciendo que... Y retinol, FAP no une ni de cerca. Exacto. Y retinol y palmitato no son tan parecidos, digámoslo así. Entonces sí, definitivamente. Bueno, nada más reiterar el agradecimiento a vos y a tu director por la invitación y felicitarte por tu trabajo. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. No, muchas gracias, Luciana. Mónica, ¿nos estás escuchando? Sí, estoy acá. Bueno, Pato, te felicito, realmente es una tesis muy interesante de leer, y ahí tengo muchas preguntas. La mayoría se irán para cuando se pueda volver al café. Yo creo que al mate se va a demorar bastante más tiempo, pero prometido un café cuando se vuelva a la presencialidad. Voy a tratar de ser breve ahora y hacer preguntas muy generales porque ya fueron tocando bastantes temas. Bueno, la pregunta general que tenía era cómo influía la topología, y esa dijiste que era una de las perspectivas, así que bueno, me quedo para ver la película que sigue. Pero la siguiente pregunta relacionada de alguna manera con esto es cómo, aparte del volumen de la cavidad, también ese volumen en general está lleno de agua, o hay una cierta cantidad de moléculas de agua, cómo esa variación de moléculas de agua afecta o cómo se cuantifica en este tipo de modelos. Sí, en cuenta, ¿no? Sí, y que el ligando tiene que muchas veces desocupar todas esas aguas, y eso también tiene su costo. Y que aquí la única forma de verlo o es experimental o es así una dinámica, bueno, sería una difícil dinámica molecular esa también. Sí, es cierto que a la hora de este cálculo, todos los sistemas que utilizamos carecían de aguas en su cavidad, y van a rigidizar naturalmente, van a afectar la flexibilidad de la cavidad, y no utilizamos sistemas con agua. Sí, es cierto que sería un caso interesante ver cavidades en las que surcos, bolsillos en los que sean ocupados por agua y cómo afecta la flexibilidad de esta cavidad, y que va a ser el caso real, digamos, la proteína va a estar ocupada por agua, si es que es ocupada por agua.
Aunque no estén implícitas, de algún modo, darle la información a los parámetros o lo que sea para poder entender cómo está afectando. Digo, es una pregunta que me hago. La segunda es respecto de los errores. Vos hablas de volumen, lo que estaban hablando recién, de los volúmenes, y cuando hablas del volumen, ¿no pones un criterio para ver un poquito más usando otro criterio para definir el volumen un poquito más justo o un poquito más laxo, como para definir un error y saber en qué margen te está manejando? Sí, ocurre, claro, no tenemos ninguna imagen de esa, pero ¿qué sucede? Nos podemos, a la hora de definir la cavidad, ya eso en sí es un desafío, decir dónde empieza y dónde termina. Y las proteínas tienen una forma tan irregular, pero tan irregular, que tampoco es una ciencia exacta y uno puede decir la cavidad termina aquí y aquí empieza el solvente y aquí se termina. Entonces, ¿qué ocurre? También cuando eso te va a afectar al final de la cavidad. Sí. Sumado a eso, tenés el tema del error. Sí, buscar un volumen exacto, hasta ahora, repasando toda lo que he hecho y la bibliografía, no es una variable, no es una energía libre que uno dice menos 2,1 más menos 1. No es una variable que uno se le preste tanto atención al valor absoluto porque no se ha podido caracterizarla tan precisamente, y queda por ver el beneficio de caracterizarla precisamente, si ese beneficio existe. Claro, hay medio conflicto de interés, pero yo diría que no, que la realidad es que el valor está en más la tendencia a lo largo de toda la dinámica, y de tener ciertos órdenes de magnitud en los valores de volúmenes. Entonces, el error, la verdad que nadie lo reporta. A lo sumo, si uno realizó una dinámica, como vemos en los casos de las cavidades de las LBPs, reportar, si se quiere, la desviación estándar a lo largo de esa cavidad, pero también es a lo largo de toda esa trayectoria. Eso. No conozco forma de reportar un error para ese valor, la verdad. Perfecto. No, para tener una idea ustedes, justamente para la comparación de modelos y también para saber si dentro de las variaciones que ustedes ven, con ligando, sin ligando y demás, es cierto que son en número representativas, pero bueno, estaría bueno tener una noción del error, pero no importa, me parece, era una duda que tenía. La otra pregunta... Perdón, agrego. Sí, lo que se hace es cuando uno hace un nuevo método, lo compara, los benchmarks que habíamos hablado, lo compara con todos los anteriores y se fija que las correlaciones sean altas, ¿no? Con todos los métodos anteriores. Y esa es la forma, digamos, y una vez que sabes que tu método está bien, va a andar siempre bien. Perfecto. Otra pregunta que tengo es, ¿qué pasa cuando en vez de una única proteína estás hablando de un ensamble, de un ensamblado de proteínas? Por ejemplo, si tenés un canal iónico o algún tipo de proteínas de ese estilo. ¿Cómo lo podés usar para tratar ese tipo de sistemas? Porque sería muy interesante, por ejemplo, hay muchos problemas que tienen canales abiertos y canales cerrados. Y no se puede llegar con simulaciones de dinámica ni a un coarse grain a los dos estados. Pero se podrían simular los estados cerrado y abierto y con los modos normales ver si tienden uno al otro o no, cómo es esa tendencia a abrir y cerrar un canal. Sí, digamos, la definición de la cavidad puede abarcar el túnel perfectamente. Bueno, yendo específicamente a tu caso, hemos hablado de esto con Galo, hemos hecho algunos casos en los que, bueno, se tenía básicamente el túnel.
definimos la cavidad. El desafío que suele haber en el caso de, bueno, si es abierto y cerrado está perfecto. Lo que suele pasar también es que se desarma todo. Lípidos para todos lados. En particular, pero por ejemplo, en el caso de conexinas que funcionan en presencia de calcio o algo así, que sí tienen un estado cerrado y un estado abierto, y son proteínas well defined, no son péptidos, ¿no? Perfecto, sí, entonces sí, se calcula, se puede formar todo el caparazón convexo en ese túnel, y claro, lo que tiene que es un túnel, lo que tiene también una de las, no se puso, pero algo que yo saqué de esta tesis es que, si bien parece que uno dice, bueno, cavidades, todo es cavidad, según cada cavidad uno empieza a tener criterios distintos, y hay una separación en las herramientas de cavidades de surcos en general y aquellas de túnel. Porque el túnel empieza a tener también un agregado que es la noción de un camino. Y uno empieza a preocuparse también, más que por el volumen de la cavidad, por el radio digamos, de cuello de botella, que es el bottleneck, a lo largo de todo ese camino. Entonces, todos esos métodos tienen agregados particulares, como lo que se llama el diagrama de Voronoi, que agrega esa noción de camino y se empiezan a fijar en los radios de esas ocupaciones. Entonces, en esos casos, si bien yo puedo definir la cavidad y todo, utilizaría más bien algoritmos distintos. Además de la triangulación de Delaunay, seguiría al diagrama de Voronoi y me fijaría, más que el volumen del túnel también, cómo van variando los radios de corte a cada nivel a lo largo de todo el camino, y especialmente ese radio de cuello de botella, el más pequeño, que es el que va a determinar qué ocurre. Y ahí también tenemos el agregado de la cuestión que, si bien a veces respiran y están afectados por movimientos colectivos, suele ocurrir mucho que hay un gating, digamos, 1 o 2 residuos que son los que cortan el túnel. Y la cavidad, el volumen de la cavidad puede estar muy levemente afectado, pero vos tuviste un gating, se te cerraron 1 o 2 residuos y ya cortaron el túnel, y en términos de volumen la variación fue muy baja, pero en términos de función biológica se acaba de cortar el túnel. Entonces, en el caso del software que yo desarrollé, si esas son las preguntas que uno tiene respecto del túnel, está mal preparado para eso. Tienen que agregarse las nociones de diagrama de Voronoi y de camino, que por suerte no son muy difíciles de agregar, porque, como se nombra de medio de pasada en la tesis, para obtener esta noción de camino, de la triangulación de Delaunay, se puede hacer una operación muy simple del algoritmo y pasar a entender el camino que hay desde el núcleo de la proteína hacia el exterior. Pero se tiene que agregar ese trabajo. Entonces suele pasar que cierto tipo de cavidades demandan algoritmos nuevos y distintos. Perfecto. Bueno, muchas gracias. ¿En los tiempos de simulación te los limita el poder de cómputo o te los limita o la convergencia? Decís, bueno, ya convergieron, no necesito. ¿Dónde decidiste cuánto tiempo simulabas? El criterio que usamos, por ejemplo, primero simulamos los primeros sistemas en 100 segundos. Uno bien que nos parecía, la verdad, suficiente riguroso, era dividir en medio la trayectoria, obtener componentes principales de ambas mitades y luego comparar esos subespacios de esos componentes principales. Es cierto que no está agregado en la tesis, estaba en los métodos Clifford, pero no fue agregado a la tesis. Ese fue el criterio que utilizamos, y sí, obteníamos una excelente superposición para todos los casos, porque claro, acá aparecen los que me dieron bien, digamos, cuando en todos estos sistemas alcanzó perfectamente con 600 nanosegundos. Después, en el caso de las dinámicas de las proteínas unidas al lípido, rebasamos ese límite,
digamos, las proyecciones de PSA, este método de dividir a la mitad y comparar los PSA de cada mitad, ya daban bien a partir del microsegundo, del microsegundo y medio, del microsegundo ya daba bien, pero las fuimos extendiendo porque realmente nos resultaba interesante, íbamos viendo cómo el volumen iba cambiando, cómo iban apareciendo, ¿no? O sea, los mismos confórmeros se iban alternando, entonces en un momento dejamos que corra la compu ahí y extendimos la dinámica fuertemente. Esas están hiperconvergidas. Bueno, perfecto. Y bueno, ya para terminar, entro un poco en la discusión que tuvieron recién respecto a la dragabilidad, ¿no? Yo creo que es una cuestión demasiado abierta y no sé si se puede generalizar respecto de la flexibilidad del sitio activo respecto de un fármaco para cualquier caso, porque, digo, depende de cómo es el funcionamiento de la proteína. ¿Cuán específico es el fármaco? Cuanto menos promiscuo, cuanto más receptor, ahí esperarías sí que lo rigidice, pero hay fármacos más hidrofóbicos que son más, que pueden ser más promiscuos, que pueden actuar de diferentes maneras, cambiando cambiando simplemente la movilidad. Como ese caso, por ejemplo, no es un fármaco claramente, pero vemos que el lípido, dependiendo en qué región se encuentra, que cambia bastante la movilidad de la proteína. Pero bueno, nada, es solo para dar mi opinión respecto de lo que venían discutiendo de la dragabilidad. Yo no creo que se pueda hacer una dirección obvia entre más flexible, más estable o más rígido, mejor el fármaco, demás, como un caso general. Bueno, nada. Sí, ahí se cuela eso. También, claro, si uno decide generalizar o no, pero también se cuela quizás, y ahora sí hablando, esto viene a alto nivel, se cuela quizás el hecho de la utilidad de lo que, ya que esto es algo sumamente aplicado, la utilidad de lo que uno puede llegar a hacer desde el lado computacional. Porque claro, uno quiere estudiar la proteína de la mejor manera posible, estudiar esa proteína en particular. Pero también lo que ocurre es que, a mi parecer, donde el sector computacional puede hacer el mayor aporte es en la gran escala. Es en el filtro. Claro, es en las primeras partes. Ahí es donde creo que el área computacional puede hacer el mayor aporte y donde incluso, por una cuestión casi que, si uno quiere, laboral, donde uno, digamos, que quiere apuntar, porque la realidad es que, claro, uno empieza a contar, siguen siendo, por más que uno haga las mejores dinámicas moleculares y los mejores cálculos de energía libre y lo que sea, siguen siendo modelos, y de repente el costo computacional se empieza a contar en días para obtener esas simulaciones, y paralelamente el sector experimental está desarrollando máquinas que hacen prueba de binding automáticas, como máquinas de hacer chorizos, y entonces de repente esos dos intervalos se empiezan a acercar y se empiezan a solapar. No todavía, pero se están empezando a solapar. Sí, pero no todos los fármacos funcionan en una proteína específica, pueden ser inespecíficos. Por ejemplo, en el caso de los antibióticos se está buscando mucho que actúen en membranas, cosa de que una pequeña mutación no pueda darles resistencia. Por ejemplo, hay muchos otros fármacos que también actúan o a través de membranas o demás. Entonces, el mecanismo de la decisión que se toma de dónde actuar frente a un dado problema no es necesariamente en la proteína específica. Cuando se conoce el receptor, sí, probablemente sí, y ahí se busca, por ejemplo, que tengan más puentes de hidrógeno en el diseño de nuevos fármacos. Pero bueno, también no quiero meterme en esa discusión. La seguimos con un café o con un mate con todos cuando ya podamos una reunión más grande.
Pero Sí. Pato, sí me gustaría sentarme, te felicito nuevamente a vos y a Sebastián y a todos los que estuvieron involucrados en el trabajo. La presentación también fue muy buena. Bueno, nada, eso. Nos queda marcada una reunión para cuando se pueda hacerlo presencial y poder reunirnos y seguir preguntándote cosas con la tesis en la mano. Muchas gracias. Dale, dale. Te decimos que... Bueno, ahí leo. En la ciudad de Bernal, a los 29 días del mes de abril, siendo las 11:46 horas, los que suscriben, Mónica Ciclós, Luciana Gabernet y Pablo Lorenzano Mena, constituidos en jurado de evaluación de la tesis doctoral Dinámica de cavidades proteicas, flexibilidad y cambios conformacionales, dirigida por Sebastián Fernández Alberti, se reúnen para discutir sobre el trabajo del doctorando Patricio Germán Barleta, DNI 35725907, y manifiestan que la tesis aplica metodologías de análisis de modos normales, dinámica molecular y análisis de componentes principales para el estudio de las fluctuaciones de las proteínas y los cambios en las cavidades proteicas. Mediante estas herramientas se desarrolló un software capaz de cuantificar la flexibilidad de cavidades y de medir el cambio de su volumen cuando el sistema es sometido a deformaciones en direcciones predefinidas. Posteriormente, se aplicó la metodología desarrollada al estudio dinámico de las conformaciones activas e inactivas del receptor del factor de crecimiento epidérmico. Luego, se trabajó con las proteínas de unión a lípidos, estudiándose la relación entre las fluctuaciones de la estructura y cambios en las cavidades de proteínas de parásitos helmintos, en comparación con proteínas de vertebrados e invertebrados. De lo descrito anteriormente, se desprende que el trabajo de tesis del doctorando ha proporcionado aportes sustanciales al estudio de las conexiones entre las fluctuaciones de la proteína y los cambios en el volumen de la cavidad proteica, eventos tan importantes como para afectar aspectos funcionales, como la afinidad a ligandos o la aparición o desaparición de la cavidad. Las metodologías empleadas para ello fueron correctamente seleccionadas y los resultados obtenidos plasmados en forma clara y ordenada en el manuscrito de tesis. Las conclusiones expresadas permiten reconocer el profundo análisis realizado de los resultados obtenidos. La presentación fue muy clara y precisa, demostrando al candidato un amplio conocimiento de su tema y del área de conocimiento. Además, el jurado destaca el excelente desempeño del aspirante en la instancia de discusión y respuesta de preguntas por parte del jurado. Por tanto, el jurado considera que el trabajo presentado reúne los requisitos solicitados para la aprobación del trabajo final perteneciente al grado de doctor de la Universidad Nacional de Quilmes en Ciencia y Tecnología. Por lo arriba expuesto, se decide por unanimidad calificar el trabajo de tesis doctoral presentado como aprobado sobresaliente 10. Eso es todo. Muchas gracias. Ah, qué bueno. Muchas felicitaciones. No sé si era tu plan defender la tesis así a través de una pantalla, pero bueno, esta pandemia arrasó con la normalidad y la redefinió. Sí, no. Así que, nada de esto estuvo planeado. Nada de lo que pasó a lo largo del camino. sí, ni hablar. La verdad que no me esperaba que funcione tan bien, no se cortó. Si nos hubiese tocado ayer con las tormentas, hubiese sido un problema, pero la verdad que a mí no se me cortó el audio en ningún momento, la plataforma funcionó bárbaro, salimos, entramos, para la universidad recomendamos, ¿no? Sí. Yo estoy feliz. Quisiera agradecer a las chicas, la verdad, la coordinación impecable, Sí. los mails a cada rato, acordate que tenemos a las 9 menos 5, la verdad, impecable, envidiable para la Universidad de La Plata, que no lo tiene. Muchísimas gracias porque hacen todo mucho más fácil. Bueno, muchas gracias. Sí, les digo mi agradecimiento porque sí, la verdad que son una genia. No, nosotros queremos agradecer porque estas instancias tienen, hay muchas variables y pueden pasar muchas contingencias y con la buena predisposición siempre es mucho más fácil. Y bueno, acá abundó, así que fue genial. Lo felicitamos a Patricio. Nos mantenemos en contacto para formalizar todo cuando vuelva a la normalidad, para que el acta quede como corresponde. En paralelo, Patricio, cualquier cosa que necesites o cualquier certificado que ustedes necesiten, nos lo solicitan. Y bueno, agradecerles nuevamente a todos la participación y la buena predisposición para que se desarrolle la defensa
Buenísimo. Y Liana, ahora yo te mando por mail esta acta que leí. Así ya. Perfecto, buenísimo. Bueno, yo les agradezco a los tres realmente que estuvieron bárbaros, muy predispuestos, la modalidad, el tiempo de espera, las circunstancias, todo. En ningún momento dijeron ningún pero y se sumaron, bueno, a esto y pudieron leerla en tiempo y forma. La verdad que muchísimas gracias. No, por favor, es un placer. Siempre les agradezco la invitación siempre. Sí, gracias por eso y perdón por todo el camino, toda la peripecia que fue en la tesis desde su inicio. Es la vida misma, Patricio, siempre para adelante, loco. Sí, gracias. Bueno. Gracias por la invitación. Felicitaciones, a descansar ahora, Patricio. Sí. Sí.